Buenos días a todas y a todos. Yo soy Giuseppe Martinico y enseño Derecho Público Comparado en la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Coordino con Giacomo Delle Donne y Filippo Fontanelli el programa STALS, Sant'Anna Legal Studies. Y dentro del marco de nuestro webinar vamos a presentar hoy un libro muy interesante escrito por Francisco Javier Domero Caro. El libro es este, que me permitan digamos, enseñar la portada. Y es el Sistema Federal de Canadá, un modelo de integración. Tiene también un subtítulo bastante largo, Crisis secesionista en Quebec y evolución del sistema federal. El libro publicado por la Fundación Manuel Jiménez Abad, de verdad muy interesante desde muchas perspectivas. Francisco Javier Domero es actualmente investigador senior en el Instituto de Federalismo Comparado de la Academia Europea de Bolzano, Bozen, l'EURAC. Discutirán este libro con su autor, dos grandes estudiosas del federalismo comparado, es decir, Ana María Carmona Contreras, es catedrática de la Universidad de Sevilla, y Ana Margherita Russo, profesora titular de Derecho Público Comparado en la Universidad de Calabria Cosenza. Voy a recordar brevemente las, digamos, reglas del juego. En primer lugar, Francisco Javier dispondrá de 20 minutos para presentar el libro y a continuación Ana Margherita y Ana María Contreras tendrán 15 minutos cada una para hacer comentarios o preguntas. Por último, abriremos el debate con preguntas del público. Ya voy a decir a nuestros amigos y amigas que están escuchando esta presentación que si quieren hacer preguntas o comentarios, lo único que tienen que hacer es enviarme un mensaje en el chat y luego yo voy a dar la palabra. Muy bien, entonces empecemos. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras te puedes empezar. Gracias. Gracias, Giuseppe. Gracias también a la Escuela Santana por organizar esta presentación esta mañana y también a las profesoras Carmona y Russo por haber aceptado gentilmente la invitación para participar. En el libro, del que ya has presentado el título, que tengo yo también aquí, viene fundamentalmente, es el resultado de mi tesis doctoral y viene a realizar un recorrido por el sistema federal de Canadá al hilo de la reclamación secesionista en Quebec. Básicamente lo que me lleva a acercarme al sistema federal de Canadá y a estudiar este tema es el interés por ver qué respuesta dio el modelo federal canadiense a las reclamaciones de soberanía en Quebec y cómo éste ha podido ir adaptándose para buscar un mejor acomodo de las demandas de dicha provincia. Especialmente porque el modelo federal de Canadá, a partir de estas consultas de 1980 y 1995, se ha convertido en España en el modelo de referencia a la hora de abordar las reclamaciones secesionistas. Pese a ello, la literatura académica española en su mayoría ha optado por estudios parciales, estudios de caso de la realidad canadiense, focalizados en aspectos concretos, pero carentes de una visión de conjunto. Y de forma paralela han proliferado visiones interesadas o sesgadas de la experiencia canadiense tendentes a respaldar unas determinadas pretensiones políticas, ya sea a favor o en contra de la secesión. Como vimos, por ejemplo, durante la cuestión del Plan Ibarretxe, también con el proceso soberanista catalán posteriormente, incluso llegando hasta a magnificar o a distorsionar elementos como por ejemplo la ley de claridad, como ejemplo claro llegando a construir lo que yo denomino el propio relato canadiense.
por lo tanto, distorsionando lo sucedido en Canadá, lo sucedido en Quebec, para convertirlo en argumento de autoridad, para elevarlo a categoría y que respalde así unas determinadas pretensiones políticas. Por lo tanto, al trabajo subyace la vocación de desterrar estas interpretaciones tergiversadas de la crisis constitucional de Canadá, ofreciendo al hilo de la reclamación secesionista en Quebec una visión de conjunto del sistema federal en la que se exploren los tres elementos principales del mismo: el sistema de distribución de competencias, el sistema institucional y el sistema de financiación, viendo qué papel han jugado estos a la hora de acomodar a la provincia de Quebec y sus demandas. Todo partiendo de una hipótesis, que es que el sistema federal de Canadá, a raíz de la patriación constitucional de 1982, la introducción de un mecanismo propio de reforma que antes estaba en el Parlamento de Londres, ha resultado una rigidez tal del sistema constitucional que ha tenido que desarrollar otras vías de acomodo alternativas a la reforma constitucional. Vías, por tanto, infraconstitucionales, para poder dar respuesta al desafío planteado por Quebec ante la imposibilidad en la práctica de reformar la Constitución de Canadá, algo aceptado hoy en día por todos los actores políticos en dicho país. El libro tiene, por tanto, 5 capítulos, y el primero de ellos, el punto de partida, es un análisis de la crisis constitucional acaecida en Quebec a finales del siglo XX. Parto, por tanto, de una reconstrucción de la misma, contraponiendo el proceso de construcción nacional que se produce en Quebec durante la Revolución Tranquila, y cómo la identidad quebecois sustituye a la identidad canadiense francófona, y cómo este choca con el proceso de construcción de un nuevo nacionalismo pancanadiense ideado por Pierre-Éliott Trudeau, el padre del actual primer ministro, con la Carta de Derechos y Libertades como piedra angular, y con dos valores principales como son el multiculturalismo y el bilingüismo. Como este nuevo nacionalismo pancanadiense choca, por tanto, con la visión dominante en Quebec de la Confederación como reproducto de dos pueblos fundadores: el francófono católico por un lado y el anglófono protestante por otro. El proceso de patriación constitucional culminará en 1982, quedando Quebec aislado del mismo, generando, por tanto, un sentimiento de frustración, un sentimiento de rechazo, que se verá ahondado con la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la existencia de un derecho de veto aplicable a Quebec en materia de reforma constitucional, como producto de esta concepción de la Confederación como el acuerdo entre dos pueblos iguales. El gobierno federal de Canadá será consciente de este problema, intentará volver a traer a Quebec a la Casa Constitucional, que la Asamblea Nacional dé su consentimiento a la Constitución de Canadá, pero ello fracasa tanto en la ronda constitucional del Lago Mich en 1987 como en la de Charlottetown en 1992, con matices entre las dos, pero ambas acaban fracasando, y por tanto ahondan en este sentimiento de rechazo, en esta frustración, en este exilio interior, que lo llama Guy Laforêt, de Quebec dentro de Canadá. Ello, por tanto, allana el camino para que el Parti Québécois, como formación nacionalista que da expresión al nuevo nacionalismo quebequés surgido durante la Revolución Tranquila, su vuelta al gobierno de la provincia y la convocatoria del referéndum del 30 de octubre de 1995, el punto de mayor tensión en la historia constitucional de Canadá. Junto a las causas de la crisis constitucional que trato en el capítulo primero, el capítulo segundo se centra en las consecuencias. Consecuencias tanto en el plano jurídico como en el plano político, reflexionando, por tanto, acerca de las medidas puestas en marcha por el gobierno federal para afrontar el reto planteado por el movimiento soberanista y evitar, en la medida de lo posible, su reedición en el futuro. En el plano jurídico me centro en dos cuestiones, fundamentalmente. Por un lado, la idea de rescatar a través de una ley el derecho de veto para Quebec, no solo para Quebec, también extensivo a otras provincias, en materia de reforma constitucional, y, sobre todo,
el dictamen sobre la secesión de Quebec del Tribunal Supremo y cómo este supone un cambio de paradigma a la hora de concebir la Constitución de Canadá con respecto al tradicional del federalismo estadounidense que facultaba a la federación a cualquier medio para evitar la secesión, y cómo esta reconducción de la secesión al derecho interno, una vez rechazada la aplicabilidad a Quebec de algunos de los supuestos del derecho internacional que la permitirían, cómo esta construcción teórica que realiza el Tribunal Supremo viene a perfilar los criterios que deben guiar la conducta de los actores políticos en el caso de que concurra el deseo claro del pueblo de una provincia de dejar de formar parte de la Constitución de Canadá. El Tribunal Supremo expande la Constitución, identifica 4 principios subyacentes: el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y el imperio de la ley, la protección de las minorías, y de la interacción entre los mismos acaba derivando un deber de negociar de buena fe la cuestión de la secesión, la cual en ulterior caso deberá ser materializada a través de una reforma constitucional. Por tanto, en el caso de que concurra el deseo, la voluntad clara del pueblo de una provincia expresada a través de una mayoría clara en sentido cualitativo con respecto a una pregunta clara, obligará a los actores políticos a abordar dicha pretensión en una negociación que no tiene por qué conducir necesariamente a la secesión, que no es por tanto una negociación de los detalles logísticos de la misma. En relación con el tratamiento de la secesión desde el derecho interno, me centro también en intentar aclarar algunos de los claroscuros que deja el tribunal, por ejemplo, en relación al concepto de mayoría clara, en relación al procedimiento de reforma constitucional aplicable, así como también intento aportar alguna luz sobre conceptos que han sido quizá un poco olvidados en España, caso de ese sentido cualitativo de la mayoría clara. Y en el plano político también me centro en la reacción política al dictamen del Tribunal Supremo. La reacción tanto del legislador federal con la Ley de Claridad como del legislador de Quebec con la Ley 90. Y cuestiono, por tanto, la idoneidad de la Ley de Claridad como herramienta de distensión y de solución de conflictos, relativizando su importancia a la hora de rebajar la tensión secesionista en Quebec. Finalmente, este segundo capítulo también realiza un recorrido por los diferentes intentos de marcado carácter político tendentes a alcanzar la progresiva integración de Quebec. Desde 2 vectores principales: la lengua francesa en la rotulación comercial, a raíz del caso Ford, y el rol de la lengua francesa en la educación con la problemática de las escuelas pasarela. También prestando atención a las medidas de carácter, podríamos decir, simbólico, puestas en marcha por el gobierno federal para integrar a Quebec. El reconocimiento de que los quebecois forman una nación dentro de un Canadá unido, o la articulación de un mecanismo para que Quebec tenga voz propia en la UNESCO a través de la delegación de Canadá. Una vez sentadas las bases, por tanto, en estos 2 primeros capítulos, el libro pasa a ocuparse de los 3 elementos troncales del sistema constitucional de Canadá: sistema de distribución de competencias en el capítulo 3, sistema institucional en el capítulo 4, sistema de financiación en el capítulo 5, analizando, por tanto, cómo estos han influido en la gestión de la crisis constitucional. En cada uno de ellos intento, por tanto, realizar un análisis de conjunto, prestando atención a las particularidades del sistema federal de Canadá, que lo alejan, por tanto, de otros sistemas federales clásicos, y en particular a los elementos de flexibilidad que presenta para ver el rol que han desempeñado estos a la hora de acomodar las demandas de Quebec dentro de la federación. Por tanto, en el capítulo 3, dedicado al sistema de distribución de competencias, intento ilustrar las competencias que se atribuyen a la federación, a las provincias, viendo cómo estas son equiparables a las que encontramos en otros modelos federales comparados, con algunas características propias: la existencia de una cláusula residual tanto en favor del nivel provincial como del nivel federal, o, por ejemplo, el hecho de que existan competencias concurrentes en materia de inmigración, en materia de pensiones, o que las provincias tengan competencia
en materia de valores móviles. Igualmente, resalto cómo el sistema constitucional de Canadá, a través de la interpretación judicial, primero del Privy Council, luego ya del Tribunal Supremo, ha ido evolucionando, sobre todo en el plano económico, desde una rigidez muy elevada del diseño constitucional original hacia una flexibilidad práctica y una interpretación judicial que no ha resultado en una elevada centralización, pese a que el diseño original sí era muy centralizado. Al contrario, por ejemplo, que lo que ha sucedido en los Estados Unidos, donde la Commerce Clause ha sido interpretada de una manera muy centralizada. Este capítulo también intenta resaltar la condición integradora del federalismo asimétrico y cómo este ha servido para dotar de competencias a Quebec a través de las cuales la provincia pueda ejercer competencias que desarrollen su carácter distintivo, sin que ello menoscabe el principio de igualdad entre territorios. Competencias, por ejemplo, en campos como la lengua, la cultura, la inmigración o incluso en materia de relaciones exteriores. El capítulo cuarto, dedicado al sistema institucional, aborda en primer lugar el sistema institucional de Canadá desde el punto de vista clásico, analizando las instituciones de gobierno fundamentales, constatando cómo Canadá cuenta con un Senado disfuncional, incapaz de realizar la función constitucionalmente atribuida de representación territorial, un Senado que se parece a la Cámara de los Lores mucho más que a un Senado de un Estado federal como los Estados Unidos, como Alemania. Y cómo el vacío dejado por el Senado ha sido integrado no solo por un sistema robusto, un sistema fuerte de relaciones intergubernamentales, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, que ha permitido avanzar en multitud de frentes como la reforma constitucional, políticas públicas, la unidad económica, etcétera, sino también el papel clave que han desarrollado otras instituciones, como por ejemplo el Tribunal Supremo, y cómo esta institución se ha convertido en árbitro territorial, convirtiéndose en fuerza de equilibrio del sistema. Y aquí trato cuestiones como, por ejemplo, el proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo en Canadá, la reserva de un tercio de la composición del tribunal a jueces provenientes de Quebec, dado su carácter distintivo de derecho civil, y cómo el propio Tribunal Supremo, a la hora de interpretar su norma reguladora, la ley que regula la institución, dado que ésta no está constitucionalizada, ha reconocido la importancia de la tradición civilista de Quebec como núcleo, como valor nuclear de su identidad propia. Por tanto, reconociendo el valor de la tradición civilista para la identidad propia de Quebec. Finalmente, el último capítulo, el capítulo quinto, se centra en una temática quizá a veces menos trabajada desde el derecho constitucional, como es el sistema de financiación, el federalismo fiscal, para ver su papel como elemento de integración y evaluar su eficiencia y si, como se defiende generalmente desde Quebec, este ha contribuido a centralizar la federación. Aquí me centro en dos pilares principales. Por un lado, la existencia que constato de un desequilibrio fiscal vertical entre federación y provincias y cómo este ha sido paliado parcialmente a través del poder de gasto federal, fundamentalmente en sanidad y en servicios sociales y educación postsecundaria. Y intento, por tanto, ver si la condicionalidad aparejada a dichas transferencias ha supuesto ha coartado la autonomía de los gobiernos provinciales. En un segundo estadio, el otro elemento, el otro pilar principal es la corrección de las desigualdades territoriales. El programa de nivelación, por tanto, la solidaridad a nivel horizontal. Y cómo el programa, desde su génesis hasta su aplicación práctica, ha tenido siempre la idea, el trasfondo de buscar una integración de Quebec. No hay que olvidar que Quebec es una provincia con una pulsión soberanista, pero una provincia que económicamente está desaventajada, es más pobre que la media canadiense. Por lo tanto, eso es un factor también a tener en cuenta, y siempre el factor económico ha sido, por ejemplo, uno de los talones de Aquiles del movimiento soberanista.
Por lo tanto, este capítulo quinto en relación con el federalismo fiscal, con el sistema de financiación, intenta mostrar cómo el papel frecuentemente de líder adoptado por Quebec y cómo sus reclamaciones de mayor autonomía han sido decisivas en la configuración y evolución del sistema y en su naturaleza, por tanto, asimétrica. Por ello, y ya para ir concluyendo, el libro lo que pretende es constatar cómo en estos tres ámbitos, en el sistema de distribución de competencias, sistema institucional y sistema de financiación, el modelo federal de Canadá ha optado por soluciones diferentes a las del modelo federal clásico, que no solo no lo han desnaturalizado, no han menoscabado su naturaleza, sino que han posibilitado un acomodo más o menos exitoso de las sensibilidades territoriales que coexisten en la federación. No solo la de Quebec, aunque sí singularmente, pero también otras como por ejemplo las demandas provenientes del oeste de Canadá, fundamentalmente de las provincias de Alberta y de Saskatchewan. Por lo tanto, la experiencia canadiense, al afrontar de manera más o menos satisfactoria el reto planteado por el movimiento soberanista quebequés a finales del siglo XX, que tensionó enormemente las costuras del sistema federal hasta volver a alcanzar un elevado grado de estabilidad, pueden ser de interés para España. Y las lecciones de la experiencia canadiense, leídas, por supuesto, con todas las cautelas que cualquier migración de ideas requiere, vamos a utilizar el término de Choudhury, pueden ser de interés para desarrollar un marco propio en España. Un marco propio en España a través del cual afrontar el reto en materia de integración territorial que la sociedad española tiene por delante. Por ello, el libro ambiciona no solo ser un instrumento de conocimiento teórico, que es su fin principal, sino tener también un cierto trasfondo práctico que pueda contribuir al debate sobre el reto actual al que digo que se enfrenta la sociedad española en materia de integración territorial. Muchas gracias. Con esto creo que puedo concluir mi intervención inicial. Muchísimas gracias, Francisco, también por haber respetado perfectamente los minutos que tenías. Y ahora voy a dar la palabra a la profesora Carmona Contreras para sus comentarios. Gracias, Ana, por haber aceptado nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias, Giuseppe, y muchas gracias, Francisco Javier, porque me brindáis la oportunidad una vez más de conversar y de intercambiar impresiones sobre el federalismo canadiense. Ya en su momento, el profesor López Alzagure me propuso estar en el tribunal que juzgó la tesis doctoral de Francisco Javier y bueno, fue un momento muy interesante y hoy, 2 años después, pues realmente comprobamos que el tema de Canadá sigue estando vigente y como ha dicho Francisco Javier al final de su intervención, tiene no un cierto trasfondo práctico, sino un trasfondo práctico muy importante para en el caso español, porque subrayando, y él lo hace, las diferencias abismales que hay entre el sistema canadiense y el sistema autonómico español, lo cierto es que en Canadá, al hilo de la experiencia en Quebec, pues nos brinda unas ciertas pautas metodológicas que en un cierto sentido pueden servir para afrontar cómo resolver la crisis constitucional que también vivimos en España como consecuencia del movimiento independentista en Cataluña. Así que ahora, como entonces, pues vuelvo a poner de manifiesto, le vuelvo a decir a Francisco Javier que la elección del tema no podía ser más acertada. Ahí el profesor López Alzagure tiene
buena parte de responsabilidad en saber orientar el proceso de formación de los discípulos. Y además, no solo es que tenga ese interés objetivo, como tú decías, sino que el federalismo canadiense en ciertas medidas se nos plantea como una suerte de laboratorio que nos ofrece algunos elementos de comparación posible. Insisto, más como tendencias metodológicas que de cara a importar de forma crítica soluciones que allí ya podían funcionar y en España pues ciertamente se toparían con límites formales. Desde esa óptica, ¿no?, del caso de Canadá como laboratorio y desde aplicando esa aproximación en clave metodológica, yo me quedo con una aproximación que Francisco Javier utiliza constantemente en el libro y también ha hecho uso de la misma en su intervención hoy, que es la noción de acomodo progresivo. Yo leo la tesis y leo el libro de Francisco Javier y lo escucho desde la perspectiva española. Y desde la perspectiva española, pues tenemos que ser conscientes que la crisis constitucional en la que estamos inmersos como consecuencia del desafío independentista en Cataluña requiere necesariamente una solución de acomodo, de esa diferencia que reivindica a Cataluña como nación y como ente político diferenciado, y que esa acomodación, que es imprescindible, el caso de Canadá nos señala que tiene que ser progresivo, porque ya Francisco Javier lo explica de forma magistral, si me permitís la expresión, cómo los acuerdos de Lago-Mitch fracasan, cómo fracasan los acuerdos de Charlottetown, aunque son mucho menos ambiciosos, y por lo tanto esa vía formal de la transformación, de la modificación constitucional, ya en Canadá nos muestra sus límites. Y no digamos en España, donde parece que la reforma constitucional es una suerte de misión imposible que no se puede llevar a término. Por lo tanto, más allá de la reforma constitucional, que sería el punto de llegada idóneo, que sería la vía formalmente adecuada a transitar, lo cierto es que Canadá, y en esto yo creo que España tiene que aprender, más allá de la reforma constitucional, hay vías de acomodación. Y esa acomodación, en el caso de Cataluña, no será instantánea, no será de un día para otro, sino que requiere un recorrido, un carácter progresivo. Y ahí el ejemplo de Canadá, Francisco Javier lo ha subrayado y queda patente en su libro, esa necesidad de acomodo progresivo es una exigencia que requiere implicación por ambas partes. Por supuesto, ya se vio en Canadá por parte del gobierno federal después del segundo referéndum en 1995, pero también se ha constatado esa capacidad de adaptación y esa capacidad de implicación por lo que se refiere a la provincia de Quebec, que ha aceptado las reglas del juego y ha abandonado las aventuras unilaterales porque no conduce a nada. En ese sentido, es verdad lo que dice Francisco Javier, desde el independentismo en Cataluña se ha mitificado el caso de Canadá, pero se ha hecho de una forma políticamente interesada y eludiendo aquellos aspectos tanto de la resolución del Tribunal Supremo como de la evolución posterior del contexto político en Quebec, que al independentismo catalán pues no, digamos, tiene un especial interés en subrayar. Y lo que tenemos que poner de manifiesto es que efectivamente hace falta un acomodo que será necesariamente progresivo. Pero ese acomodo requiere esta expresión que en España en estas últimas semanas, digamos que ha saltado a los medios de comunicación porque ha utilizado una ministra, una cierta empatía por ambas partes. No sirve que desde el gobierno central se den muestras de querer abrir la puerta a ese acomodo si no se recibe una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de la provincia, la comunidad autónoma, el territorio que pretende
recibir un estatuto jurídico diferente. Y cuando hablamos de estatuto jurídico diferente, a mí el caso de Canadá me parece especialmente fascinante desde la perspectiva española, cuando Francisco Javier dice, bueno, tenemos un federalismo asimétrico en Canadá, Quebec efectivamente tiene un estatus diferenciado, y esto no genera la reacción en cadena del resto de las provincias. Esto me parece fascinante porque en España creo que a día de hoy resultaría materialmente imposible que reconocer un estatus diferente a Cataluña no trajera consigo ese efecto emulación que ya vimos con ocasión de las reformas estatutarias que se produjeron en la primera década del siglo XXI. Pero aún así me parece que el efecto de acomodación progresiva es el instrumento, es el mecanismo, exige mucha pedagogía, exige mucho esfuerzo de ambos niveles de ambos niveles de gobierno y algo que también es esencial. Ese esfuerzo de acomodación, Francisco Javier lo dice textualmente, produce el efecto, abro comillas, de amortiguación del sentimiento de agravio, que el sentimiento de agravio realmente es el caldo de cultivo para que las ensoñaciones independentistas ganen terreno. Así que termino porque simplemente estoy poniendo sobre la mesa reflexiones que ahora, 2 años después, la relectura de la tesis de Francisco Javier me suscitan. Es necesaria la flexibilidad política, la capacidad de adaptación jurídica por parte del ordenamiento y, por lo tanto, mirar al caso de Canadá desde España nos ofrece unas ciertas pautas metodológicas cuya puesta en marcha serían realmente interesantes para ir saliendo de este laberinto constitucional en el que nos encontramos como consecuencia del caso de Cataluña. Y ahí, termino ahora sí, también frente a la digamos, a la inoperancia del Senado en Canadá, como sucede en España, donde nuestro Senado tampoco es una Cámara de Representación Territorial, hay que apostar decididamente por las relaciones intergubernamentales. Y ahí también Quebec nos muestra una pauta muy positiva, una actitud de integración que tendría que ser tomada en consideración por nuestras comunidades autónomas, de que es el propio Quebec quien impulsa las relaciones horizontales con otras provincias, ¿no? No podemos pretender que todo discurra por el carril bilateral Estado-comunidades autónomas, sino que ya sabemos que en España la colaboración horizontal sigue siendo una asignatura pendiente y ahí hay mucho terreno por recorrer. Os dejo sobre la mesa un dato que considero muy significativo, que los participantes españoles conocen, pero los que no están en España no. Ayer se reunieron en Sevilla, yo estoy en Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se reunió el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, un señor que pertenece al Partido Popular, con el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, que está al frente del gobierno autonómico sustentado con una coalición de partidos de izquierda. Son 2 personas que no tienen afinidad ideológica, pero que sin embargo se han reunido porque reivindican la necesidad de mejorar el sistema de financiación autonómica que, como bien sabe Alice es también un campo minado en el sistema autonómico español. Y por lo tanto, salir de la crisis constitucional exige exige implicación por parte del gobierno central, por parte de Cataluña, pero también del resto de las comunidades autónomas. Así que, Francisco Javier, tu tesis nos ofrece un muestrario solvente, crítico y reflexionado que nos permite albergar una cierta esperanza de que si en Canadá han logrado encauzar la crisis constitucional, ¿por qué no también en España podríamos llegar a ese punto? Le agradezco mucho a Josep Martinico la oportunidad y a todos vosotros vuestra atención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana, también por haber ampliado, digamos, la perspectiva, haciendo diferencia también al caso de España. Esto seguramente va a ser parte del debate. Y entonces, gracias otra vez y voy a dar la palabra a Ana Margarita Russo. También gracias a Ana Margarita que aceptó enseguida nuestra invitación. Entonces, gracias y te doy la palabra. Gracias a Giuseppe Martinico por la invitación y segundo quiero felicitarme con el autor para este análisis tan completo del federalismo canadiense, cuyo objetivo es ser realmente ambiciosos, lo de presentar este federalismo tan peculiar como un paradigma de integración territorial y acomodo de la diversidad nacional. Es decir, como un modelo a seguir para aquellos sistemas que están en búsqueda tan difícil, sino casi imposible, algunas veces, de un equilibrio entre los dos pilares de los sistemas compuestos: unidad, autonomía, self-rule, shared rule, asimetría, cohesión, términos que más prefiero, que dan cuenta de la complejidad actual en la que se encuentran los ordenamientos constitucionales. Por supuesto, pienso en el Estado autonómico español, o en el federalismo bipolar de Bélgica, o en el regionalismo devolutivo británico, o en un grado menor al regionalismo italiano. Queda al fondo del análisis una hipótesis que considero muy interesante, es decir, presentar el sistema federal como alternativa a la secesión, capacitando este tipo de organización territorial del poder la integración, como dice el autor, entre diferentes sensibilidades en el seno de la unidad estatal, que sea capaz de garantizar un amplio nivel de autonomía de las entidades federadas, generando asimetrías jurídicas que no sean percibidas como privilegios. Y esto creo que es el reto más importante de los sistemas federales y de los sistemas federales asimétricos. Es bien conocido que el federalismo canadiense tiene sus propios rasgos, cuyos fundamentos se entienden solo desarrollando una comparación diacrónica, es decir, tomando en consideración la perspectiva histórica y acompañando el enfoque jurídico constitucional con un análisis de contexto, que tome en consideración elementos ajenos a un análisis jurídico en sentido estricto y que nos permite desvelar aquel relato canadiense, como dice Francisco, que esconde verdades silenciadas, como afirma Basaguren, sobre todo con referencia al asunto de la cuestión de Quebec. Y bajo este razonamiento comparto con el autor la idea de ampliar el campo de análisis al sistema federal canadiense en su conjunto. Eso para poder comprender las dinámicas que generaron la crisis constitucional, así como los elementos jurídicos que han llevado a bajar el apoyo a la demanda de secesión del Quebec, evitando en alguna manera la ruptura del sistema constitucional. Esto se ha concretado en el análisis de aquellos elementos del sistema federal canadiense que han posibilitado vías de acomodo e integración de la diversidad territorial frente a la rigidez constitucional imperante en Canadá, que es un poco el elemento de fondo que acumula muchos caracteres de este tipo de federalismo. La camisa de fuerza, de alguna manera, que genera un importante desarrollo de otras vías de integración. Punto de partida es la naturaleza híbrida de este federalismo, que nace con dinámicas integradoras, pero su evolución sigue dinámicas devolutivas. A este respecto es llamativa la imagen de la Federación Canadiense, que se comporta como un organismo vivo, dice el autor, que ha ido evolucionando y mutando con la finalidad de solucionar problemas y amenazas que han ido surgiendo en el tiempo. Es llamativa el origen de la Confederación, basada en el acuerdo entre las comunidades francófona y anglófona, cuyas visiones de la misma es diametralmente opuesta, resultando la ausencia de una narrativa común sobre el pacto federal, afirma el autor. Por un lado, el lado quebequense, hay la idea de un acuerdo entre iguales, en la relación federación y provincias, entre los dos pueblos fundadores, basado en una concepción de la autonomía como carácter esencial para preservar y desarrollar sus características únicas en la federación, es decir, su carácter de sociedad distinta. Pero por el otro lado,
la parte anglófona, la federación es una unión de provincias en la que no hay una condición distintiva de Quebec. La existencia de este bipolarismo me acuerda un poco la que es la simetría fundadora del federalismo belga, caracterizado por dos visiones distintas que llevan a la institución de dos entidades federadas distintas, puesto que ambos sistemas, este hecho fundacional se refleja en la evolución del sistema, incluso en la organización institucional. De los grandes bloques conceptuales analizados en el libro, quiero centrarme más en el eje relativo a las relaciones intergubernamentales, que incluye también algunas consideraciones sobre el papel del Senado y del Tribunal Supremo. El recurso al litigio en materia constitucional puede insertarse, de hecho, dentro del sistema de relacional centro-periferias, en consideración de la naturaleza sistémica, como nos da cuenta también Martinico, y no solo a dialógica de los conflictos constitucionales. Especialmente los ordenamientos donde el sistema de cooperación tiene evidentes deficiencias estructurales y funcionales, la arena del litigio constitucional se convierte paradójicamente en un espacio para el diálogo, sino para, por lo menos, la negociación real entre las partes en conflicto. Muchas de las reflexiones llevadas a cabo por el autor con referencia al sistema de participación al centro de las provincias podrían bien referirse a otros sistemas compuestos, como España o Italia, por ejemplo, que presentan modelos de participación institucional de los entes federados regionales escasa o muy débil. El Senado no responde al paradigma federal clásico, resultando su configuración de la combinación entre el modelo británico de cámara legislativa, no territorial, más bien de cámara de enfriamiento, como dice Francisco, y de segunda lectura, y el modelo norteamericano, basado en la igualdad de las entidades federales. Y esta combinación ha llevado a disfuncionalidades del Senado, que debido a su composición, a la férrea disciplina de partido, dice Francisco, no funciona como verdadera cámara de representación provincial y por ende como foro capaz de canalizar las tensiones entre centro y periferias. Aunque difieren las modalidades de composición de las cámaras altas, respondiendo generalmente a los caracteres intrínsecos de cada ordenamiento y pese a las funciones que desempeñan en cada sistema, estas cámaras, yo creo que es posible identificar algunos elementos comunes a muchos sistemas federoregionales que configuran una crisis de las segundas cámaras. En muchos ordenamientos, incluso en Canadá, la reforma del bicameralismo y en particular del Senado representa un punto constante del plan de reforma que necesitaría el sistema, frente a la imposibilidad de alcanzar cambios, por lo menos a nivel constitucional. De hecho, incluso en sistemas donde el Senado tiene formalmente la configuración de verdadera cámara territorial, pienso en el Bundesrat alemán, esto ha sido objeto de reformas de gran calado, debido al riesgo que acompaña el funcionamiento de este órgano y que podríamos sintetizar en la conocida paradoja de Madison. Senados débiles muestran carencias funcionales, pero si se construyen como cámaras fuertes, se corre el riesgo de que tienden a actuar aún más como cámaras nacionales. Y en cualquier caso pierden paulatinamente el papel de representación de los intereses territoriales. Esto se hace aún más evidente en Canadá, debido a la peculiar naturaleza del Senado como cámara designada, dice Francisco, por el Poder Ejecutivo Federal, que como subraya el autor, compromete su papel de representación de la pluralidad territorial de la federación, siendo más representados los intereses de partido que nombran los senadores, quedando los intereses provinciales casi al margen. Sin embargo, la reforma llevada a cabo por el gobierno de Trudeau del 2016 con el objetivo de modificar el proceso de nombramiento de manera soft, es decir, sin tocar la Constitución, más bien añadiendo criterios de orientación en la elección de los candidatos propuestos al primer ministro por un organismo independiente, en el que hay 2 miembros nombrados por la provincia a la que pertenece la vacante a cubrir, no parece, según el autor, no parece que haya producido cambios relevantes en la forma de actuar de esta Cámara, donde los senadores siguen agrupándose por afiliación política más que por adscripción provincial o regional, aunque el autor releva algunos avances que le hace tener una visión, como decir, optimista
y por eso es que quiero que el autor se detenga un poco más en estos para explicarnos si y cómo ha ido controvirtiéndose la tendencia, es decir, si el Senado puede realmente configurarse como foro de canalización del diálogo territorial dentro de la Federación, y aún más como vía para favorecer el acomodo de Quebec, actuando como barrera de contención ante posibles extralimitaciones del poder federal. ¿Cómo y dónde se busca entonces el equilibrio del sistema federal? Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta parece seguir como dos direcciones. En sede jurisdiccional, a través de la actuación del árbitro que desempeñada por el Tribunal Supremo, y entre las mallas flexibles de cooperación, es decir, en el plano de las relaciones intergubernamentales. Este último aspecto creo que representa en algún sentido la clave de bóveda del federalismo canadiense. No me detengo en el papel del Tribunal Supremo, cuya función de intérprete último de la Constitución ha ido alcanzando peso en conexión al elevado grado de rigidez constitucional. Así que la interpretación constitucional se presenta como el medio principal para actualizar de forma dinámica la Constitución. Pero quiero solo poner de relieve algunas consideraciones hechas por los autores, al que pongo básicamente dos preguntas. Primero, si podríamos situar Canadá en la tendencia que se detecta en muchos sistemas compuestos asimétricos relativamente a la jurisdiccionalización de los conflictos políticos territoriales. Y claramente pienso en España, sobre todo en el caso de España. Y en segundo lugar, ¿en qué sentido se puede concebir el Tribunal Supremo como una institución representativa de la diversidad territorial? A nivel comparado, quizás la experiencia con todos sus rasgos de la Cour d'Arbitrage de Bélgica pueda ofrecer una referencia útil en tal sentido. En fin, voy a la parte del análisis relativa a la que el autor define como creciente necesidad de cooperación. Un título que hoy suena con especial énfasis después de la emergencia pandémica SARS-CoV-2. La necesidad de diálogo territorial entre los diferentes niveles de gobierno que conforman el Estado es una exigencia de cualquier sistema compuesto, así como la naturaleza informal de los sistemas de relaciones intergubernamentales. Sin embargo, estas en Canadá desempeñan un papel peculiar en función de compensación de la división en compartimientos estancos que se deriva del sistema formal de distribución de competencias entre nivel federal y provincial y que choca con la creciente complejidad de gestión de las políticas públicas, que supone en cambio cada vez más ámbitos competenciales heredados. El desarrollo vertical y horizontal en sentido multilateral y bilateral, dimensión estas que se conecta directamente a la caracterización asimétrica de los sistemas, como muestra el análisis comparado, del sistema de relación presenta debilidades comunes a otros sistemas federoregionales, debidas básicamente a la escasa institucionalización de las sedes e instrumentos de cooperación, al carácter excesivamente ejecutivo que pone al margen los parlamentos y además la fuerte dependencia del nivel federal en el funcionamiento. Sin embargo, quiero detenerme más en dos elementos útiles para la comparación con otros sistemas. Con referencia a la dimensión vertical de las relaciones intergubernamentales, se subraya su función complementar frente a la rigidez constitucional y a la debilidad del Senado, posibilitando la articulación, un diálogo entre los niveles de gobierno, entre tres ejes estratégicos, es decir, la reforma constitucional, la unión económica y las políticas públicas. Sin embargo, me llama la atención el hecho que, según el autor, las relaciones intergubernamentales han posibilitado introducir un mayor grado de asimetría en el sistema federal, dando respuestas a las diferentes necesidades provinciales. Un dato interesante es que me gustaría que el autor explicara un poco más frente a la tendencia normalmente homologadora, entre comillas, de las relaciones verticales multilaterales. La parte realmente interesante creo que sea sobre todo el análisis de la dimensión horizontal de las relaciones, que también Ana antes subrayaba, que los sistemas compuestos más conflictivos representa en un cierto sentido el agujero negro, como se define en España, de los mismos, mientras que en Canadá parece desarrollar un papel relevante que fomenta esta fuerza desde el bajo bottom-up, capaz de influenciar
la formación de la voluntad federal. Por eso pido al autor su opinión con referencia a la lección que se puede traer de esta experiencia. Es decir, hay rasgos que se pueden adaptar también a otros sistemas. Esto es lo que pregunto. En fin, última anotación que se deriva un poco de mi perspectiva de comparatista, es decir, la lección de Canadá. Es apreciable el esfuerzo de analizar estos sistemas en todos sus aspectos, sobre todo los menos investigados, para precisar quizás mitos o distorsiones que la doctrina e incluso los jueces de altos tribunales han ido construyendo. Pienso, por ejemplo, en la referencia que se hacen también por parte del Tribunal Constitucional Español a la conocida reference Secession of Quebec. Sin embargo, aquí sale fuera un poco mi alma de comparatista. Quiero solo subrayar la importancia del contexto a la hora de indicar lección o modelos, que lleva al asunto del riesgo que antes subrayaba Francisco de transposición de recetas a otros ordenamientos. ¿En qué sentido entonces la cuestión de Quebec puede compararse con la cuestión catalana, por ejemplo? Y esto me lleva a preguntar si las condiciones que han permitido que la cuestión de la secesión perdiera peso en Canadá se deben más a elementos que no encajan propiamente en el ámbito jurídico institucional, con lo cual se presentan como rasgos tan peculiares que sería complicado, sino imposible, que puedan ocurrir en otros sistemas. Y con eso voy concluyendo, solo subrayando la cultura de autonomía y de cooperación que caracteriza cada sistema compuesto. Y con eso concluyo. Muy bien, muchísimas gracias Ana Margherita por estas reflexiones que sin duda ayudarán al debate. Yo ya tengo en la cola a Alberto López Basaguren que quiere hacer una intervención. Y luego, si hay otras preguntas o comentarios, por favor, que me envíen un mensaje y les voy a dar la palabra. Alberto, cuando quieras. Sí, gracias Giuseppe, saludos a todas las amigas y amigos italianos presentes. Muy pocas cosas, contextualizando un poco más el trabajo de Francisco. Francisco ha explicado muy bien cuáles eran las dos intenciones que subyacían a la... me voy a poner más alto. Las dos intenciones que subyacían al abordar este trabajo y sobre todo se debían a que, como él ha explicado, en España hay un acercamiento especialmente a los problemas de Canadá y a la cuestión de Quebec muy instrumentalizado. La primera obsesión que yo tuve con Francisco y que él coronó con un gran éxito es que el académico está obligado a acercarse al análisis de una experiencia de la forma más desprejuiciada posible y tiene que estar dispuesto a que la realidad le desmienta, ponga en entredicho sus hipótesis iniciales. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores del trabajo de Francisco. El haber abordado el análisis del federalismo canadiense y de la evolución del federalismo canadiense desde una posición absolutamente desprejuiciada y nada instrumentalizadora. La segunda cuestión era abordar un análisis de conjunto, al menos desde el punto de vista de los constitucionalistas, en España especialmente, pero yo creo que es generalizable, se han cogido algunas cuestiones que impedían entender. Es como ocurre en medicina cuando uno se especializa demasiado y pierde la visión de conjunto del cuerpo humano. Creo que en ocasiones es necesario volver desde la especialización a una visión de conjunto. Y además, la formación de Francisco en el doble grado de Derecho y de Económicas le permitía abordar un ámbito que normalmente suele estar muy descuidado por los constitucionalistas por falta de capacidad técnica, que es un análisis profundo del sistema de financiación, cuando todos sabemos y somos conscientes que el sistema de financiación es determinante para la mejor o peor salud de todo sistema federal. ¿Qué es lo que se pretendía
alcanzar con este trabajo. Detrás estaba una reflexión, decir, bueno, aunque es verdad, ahora voy a entrar en una cuestión muy interesante que ha dicho Ana Margarita Russo, teníamos una constatación de que el soberanismo en Quebec estaba perdiendo apoyo electoral y, por tanto, como constitucionalistas, creo que merecía la pena analizar qué había ocurrido en el plano institucional, constitucional, etcétera, con independencia, y en eso coincido con Ana Margarita, con independencia de que no sabemos hasta qué punto esta vertiente político-institucional ha sido determinante en mayor o menor medida en esa evolución política en Quebec, porque seguro que hay otros muchos elementos. Pero nuestra obligación es analizar en nuestro ámbito, en el ámbito del derecho constitucional, qué es lo que ha ocurrido. Y ahí en el fondo estaba un artículo de una comentarista política que a mí me parece de lo más sobresaliente entre los comentaristas políticos en Canadá, Chantal Lebert. Chantal Lebert en su día publicó un artículo en su columna en el Toronto Star que para mí era una luz, un faro que indicaba por dónde había que navegar o hacia dónde había que navegar. Su articulito, su columna la tituló Mitch Lake Falls, Won the Battle, Lost the War. Por tanto, la cuestión era cómo ha evolucionado el federalismo canadiense sin reforma constitucional. Ya ha dicho Francisco que al final las exigencias que se ponen a la reforma constitucional en la actualidad hacen prácticamente inviable la reforma constitucional en Canadá, como ocurre también en algunos otros sistemas. Por tanto, qué evolución real había tenido el federalismo y ver hasta qué punto en ese sentido podía haber incidido en ese apaciguamiento de la demanda secesionista o soberanista en Quebec. Y respecto al segundo aspecto, a las enseñanzas que podíamos extraer para España, siempre hemos tenido presente, tanto yo en las indicaciones como Francisco en su trabajo, que hay que tratar con mucha cautela y con mucha delicadeza las transposiciones de unos países a otros. Y aquí teníamos siempre presente eso que Francesco Palermo y Karl Köstler afirman en su libro, al final todo federalismo es profundamente contextual y por tanto teníamos que tener en cuenta que eso que podíamos estar tratando de extraer enseñanzas del federalismo canadiense, luego había que insertarlo en una realidad totalmente diferente. Y creo que Francisco en su trabajo nunca ha perdido esa perspectiva y nunca ha patinado ni nunca ha tenido la tentación de hacer la extracción fácil o la conclusión fácil para aplicarla al sistema político español. Y en ese sentido, para terminar, creo que respecto al debate español, hay una cuestión que tiene mucha importancia. En España, como sabéis, no solo los españoles, sino también sabéis los amigos italianos, prácticamente hay una demonización de la reforma constitucional por parte de ciertos sectores políticos de importancia y, por tanto, no desde el punto de vista formal, procedimental, pero sí desde el punto de vista político, estamos en una incapacidad de afrontar una reforma que, sin embargo, muy mayoritariamente, de forma aplastantemente mayoritaria, los constitucionalistas, cuando menos, consideramos que es indispensable. Hay que tener en cuenta el fracaso del acuerdo del lago Meech y hay que tener en cuenta que en el reference sobre la secesión de Quebec, el Tribunal Supremo de Canadá dice que la aceptación de la secesión exigiría una reforma constitucional cuando ya ese Tribunal Supremo tenía la experiencia previa de la práctica imposibilidad, tras el fracaso del acuerdo del lago Meech, de la reforma constitucional en Canadá. Pero, sin embargo, con todos los problemas que ello plantea al constitucionalista y desde el punto de vista constitucional, el sistema canadiense pone en evidencia que puede haber profundas reformas del sistema sin reforma constitucional formal. Esto tiene un problema de legitimación. Estamos perdiendo la función legitimadora que tiene la Constitución.
pero al mismo tiempo con ese defecto tiene otra virtud, que es que permite una flexibilización del sistema. Y creo que en ese sentido aporta muchas lecciones, y creo que la tesis de Francisco, sin descuidar la profundidad, al garantizar la visión de conjunto del sistema, de la evolución del sistema constitucional canadiense, en ese sentido, con todas las cautelas, es una gran aportación, cuando menos a España o al sistema constitucional español y a los estudios en España, y creo que también a los de otros países. Nada más. Gracias, Alberto. No sé si hay otras preguntas. Yo puedo tratar de hacer también un poco de comentarios. La verdad es que me ha gustado mucho el libro, que de verdad es lleno de información y que de hecho ofrece una mm, panorámica excelente de lo que ha pasado en Canadá. Quiero hacer un comentario, dos preguntas. El primer, digamos, pregunta es sobre lo que está pasando ahora en Quebec, porque como sabemos, Quebec ahora quiere, ha lanzado una propuesta de enmienda unilateral al Constitution Act del 1867. Trudeau ha dicho que esto se puede hacer. De todos modos, hay todo un debate entre los colegas de Canadá. Incluso hay autores como Errol Méndez que, en cambio, han dicho que esta enmienda sería muy peligrosa. Entonces, ¿qué opinas tú, Francisco? ¿Es esta otra fase de un conflicto, digamos, silenciado o no? Luego, un par de comentarios. Esta idea de la constitución como, digamos, pacto, ¿no?, entre dos comunidades, se combina, en mi opinión, bastante mal con la historia, porque de hecho, como lo explicó entre otros Ortino, el federalismo canadiense nace de como federalismo trilateral. Entonces, y sobre todo, este el relato, ¿no?, esta narración del pacto entre la comunidad, digamos, francesa y la inglesa, digamos que no toma en consideración el papel de los pueblos indígenas. Entonces, efectivamente, cuando, como dices también tú, escuchamos, ¿no?, este relato, de toda esta narración, en esta presentación del sistema canadiense como basado, ¿no?, en este tipo de pacto, tenemos que tomar en cuenta que es una visión tal vez engañosa, ¿no?, un poco. Entonces, ¿cómo se puede dar, digamos, justicia al papel que también en estas otras fuerzas, como los pueblos indígenas tienen? De hecho, se ha tratado mucho de incluir, ¿no?, a estos pueblos también en las reformas que se han tratado de hacer con los acuerdos que mencionabas, pero en el derecho de construcción comparado sigue existiendo, ¿no?, este delato, esta narración, y creo que tenemos con fuerza, ¿no?, que subrayar, que es una visión un poco engañosa, ¿no? Otro comentario es sobre el dictamen. Yo me acuerdo de cuando era estudiante y hice un curso con Michel Rosenfeld en el Instituto Universitario Europeo y él trató el dictamen sobre la secesión de Quebec como un tratado de teoría de constitucional. Y también me gusta mucho porque de hecho ahí uno puede encontrar muchos elementos sobre el papel del poder constituyente, sobre la, digamos, tensión
que según algunos autores existe entre el constitucionalismo y la democracia, ¿no? Y sobre todo ahí uno no puede encontrar una serie de elementos que pueden ser utilizados para luchar digamos, la contranarración que los también hoy secesionistas o populistas a veces presentan, ¿no? Esta idea incluso de la democracia como carta ganadora, ¿no? Que prevalece siempre, es algo que se puede luchar tomando en consideración las palabras que el Tribunal canadiense utilizó para domesticar el referéndum, ¿no? Entonces, y dentro del dictamen hay un párrafo que me parece de hecho contundente, que es el párrafo 90, donde de hecho el tribunal canadiense, ¿no? De hecho inventa, crea el concepto perdón, condicionalidad relacionada a la salida, es decir, los actores que quieren negociar la salida de todos modos tienen que tomar en cuenta los valores fundamentales del sistema canadiense, así de hecho creando casi digamos, una premisa necesaria para la creación del nuevo ordenamiento. Es decir, si hay una secesión, si hay una salida, el nuevo ordenamiento jurídico que va a aparecer tendrá que respetar los valores del antiguo ordenamiento constitucional canadiense. Si nosotros hemos permitido a las minorías de negociar la salida, ¿por qué respetamos a las minorías? También el nuevo ordenamiento que va a ser creado tendrá que respetar las nuevas minorías. Esto, de hecho, es un mensaje muy importante, creo que de hecho, digamos, que ha permitido que el dictamen se haya convertido, ¿no? En un punto, digamos, de referencia en el derecho constitucional comparado. En este sentido, hay autores que, pero creo que se equivoquen, que dicen que gracias al dictamen canadiense se ha vuelto a la Compact Theory. De esto no está correcto, porque de hecho la idea de secesión que tiene el Tribunal Supremo canadiense no es la idea de secesión unilateral que tenía en mente John Calhoun. Entonces es importante también cuestionar, ¿no? Estas lecturas instrumentalizadoras que se dan a veces, ¿no? del mensaje canadiense. Y en este sentido comparto todo lo que ha dicho Alberto en sus comentarios. Entonces, esta era mi pregunta y mis dos comentarios. No veo otras preguntas o comentarios en el chat. Así que voy a dar la palabra otra vez a Francisco para que pueda contestar a todo lo que hemos dicho. Gracias otra vez. Gracias a todos por las intervenciones. Voy a intentar a ver si creo que he ido anotando todo, comenzando por el final, por los comentarios de Giuseppe, en primer lugar por la modificación unilateral que Quebec pretende llevar a cabo, no realmente una modificación. Quebec lo que pretende es modificar su propia constitución provincial, pero hay preceptos de su propia constitución provincial que forman parte de la ley constitucional de 1867 y, por tanto, una modificación de la constitución provincial supone, por ende, una modificación de la constitución de Canadá. Unos preceptos que, como solo afectan a Quebec, o teóricamente solo afectan a Quebec, pueden ser reformados unilateralmente por la provincia de Quebec, por la Asamblea Nacional, y luego dará su consentimiento el Parlamento Federal y
Trudeau, que comanda la mayoría en la Cámara, parece estar de acuerdo y no parece que vaya a encontrar oposición. Fundamentalmente por una idea muy presente en Canadá de que oponerse a cualquiera de estos aspectos que provenga de Quebec es terriblemente peligroso en términos electorales. Solo hay que ver que en esta campaña electoral, durante el debate en inglés, que en Quebec es frecuentemente ignorado, una de las moderadoras ataca la ley 21 de Quebec calificándola de racista y de discriminatoria. Y rápidamente al día siguiente todos los líderes federales pasan a exigir que se disculpe porque entienden que ello, pese a que pueda ser una idea compartida por gran parte de la sociedad canadiense, es tremendamente peligroso en Quebec porque fomenta este sentimiento de agravio, este sentimiento de rechazo que da alas y de hecho es una de las claves del éxito de François Blanchet en las elecciones del lunes. Esta modificación unilateral lo que llevaría es a reconocer, a incluir en la Constitución de Canadá, por un lado, que la única lengua, la lengua oficial de Quebec es el francés, algo que ya hay lenguas, ya hay una ley provincial de Quebec desde tiempos de Bourassa que lo deja claro, pero es cierto que ello entraría quizá en conflicto con algunas previsiones que hay en la Constitución de Canadá de que los trabajos del Parlamento deben ser bilingües y algunas aplicaciones de bilingüismo que hay con respecto a Quebec. Y también la otra idea del gobierno de François Legault es aprovechar también esta modificación para conseguir materializar una de las famosas demandas de la Ronda del Lago, que es la cláusula de sociedad distinta. El introducir el carácter distintivo de Quebec en relación con no solo la lengua francófona, también con el sistema de derecho civil propio. Y yo creo que el principal problema no es el hecho de la introducción. Es cierto que hay quien cuestiona que si esto afecta a otras partes de la Constitución y fundamentalmente en relación con la lengua, y entonces no podría ser introducido por este procedimiento unilateral. Ese argumento tiene cierto peso. Pero sobre todo y es el mismo problema que se suscitó durante la Ronda del Lago Míchigan, ¿qué valor dará el Tribunal Supremo a la hora de interpretar la Constitución a este precedente? Porque en el momento en el que pasa a formar parte de la Constitución de Canadá, pasa a ser parámetro de interpretación constitucional. Y cómo ello dará lugar a un posible cambio a la hora de interpretar la Constitución de Canadá en relación con Quebec y si ello puede generar nuevas tensiones o generar algún privilegio para Quebec que no sea bien percibido en el resto del país. Yo decía que si es una tensión durmiente, yo creo que viene a cerrar el círculo, viene a que el gobierno de Legault intenta materializar las demandas tradicionales de Quebec y ahora se encuentra en una posición de fuerza, goza de un apoyo popular prácticamente inédito en los últimos tiempos en la provincia de Quebec y ha conseguido dar traslado a sus demandas. También aprovechándose de que Canadá viene atravesando una dinámica de gobiernos minoritarios y, por tanto, de gobiernos que tienen que cuidarse muy mucho de cualquier oposición, a cualquier rechazo a algo que pueda ser percibido como que genere un agravio en Quebec. Sobre la narrativa las narrativas de la Constitución es evidente, es decir, estas dos narrativas son las narrativas tradicionales, son las narrativas de los colonizadores, de los dos pueblos que colonizaron Canadá, primero los franceses y luego los ingleses, evidentemente. Falta una pata, falta la narrativa de los pueblos que ya vivían allí, los pueblos que ya habitaban Canadá y que además han sido sistemáticamente no solo discriminados, sino sistemáticamente vejados. Algo que ya se sabía, pero que en los últimos tiempos, sobre todo con el descubrimiento de las fosas comunes en las escuelas residenciales gestionadas por la Iglesia Católica Protestante, pero de titularidad federal, han llevado.
se ha intentado dar una mayor visibilidad a los pueblos indígenas, por supuesto, el último nombramiento, ¿no?, de la gobernadora general de Mary Simon, que es inuit, por tanto intenta. Pero sin embargo se pensó que por primera vez se iba a nombrar a un juez indígena como miembro del Tribunal Supremo. Incluso hay quien ha reclamado que no solo debe haber una cuota perteneciente al derecho propio, al derecho civil de Quebec, sino que también debe haber una cuota relativas a los pueblos indígenas, que al menos uno de los 9 jueces debería provenir de los pueblos indígenas. No se llegó a materializar. Se pensó que en el último nombramiento, cuando se jubiló la presidenta del Tribunal Supremo, o luego cuando el de Rosalía Bella, que podía producirse, pero no se ha llegado a ese extremo. Por terminar con esto de la narrativa al hilo del origen de la federación, evidentemente la Federación Canadiense es una construcción imperial. Es una construcción imperial del Parlamento de Londres, que lo que intenta es que unas colonias que están muy lejos tengan cierta autonomía para que no tengan tentaciones como sus vecinas del sur, pero que estén siempre unidas al imperio. Y de hecho, durante los debates tendentes a la aprobación de la Constitución de 1867, Macdonald intenta durante muchas veces rebajar la naturaleza federal de Canadá. Él era partidario de un modelo de unión legislativa e intenta rebajar la autonomía provincial hasta el punto de que en uno de los borradores los tenientes gobernadores de las provincias pasan a ser menos superintendentes. Básicamente, el nivel provincial pasa a convertirse en un nivel municipal. Aunque luego no se acabe materializando. En relación con el dictamen, me ha gustado mucho esta expresión de domesticar el referéndum, cómo el Tribunal Supremo intenta hacer valer que la democracia es un valor importante, pero no es un valor absoluto, que es algo que frecuentemente se ha intentado, ha sido uno de los ejemplos distorsionados, ¿no?, de la experiencia canadiense que se ha intentado llevar a cabo en España, el que la democracia es un valor absoluto y, por tanto, como algo se ha votado, ya no es susceptible de interpretación constitucional si es, por ejemplo, un estatuto de autonomía, o si hay una mayoría en un referéndum, ya no hay ninguna consideración de protección de minorías, de respeto de las reglas institucionales, etcétera, porque la democracia es una carta ganadora. Entonces, esta conceptualización de la democracia como un valor que también tiene límites es una lectura importante del dictamen, que por supuesto supone una reconcepción de la Constitución de Canadá, y cómo al identificar estos valores el Tribunal Supremo hace una construcción teórica tan importante que luego ha tenido traslado, ha tenido una gran influencia fuera de las fronteras de Canadá, y tenemos el libro editado por Giuseppe y por Giacomo, en el que se recoge el impacto que ha tenido el dictamen fuera de Canadá. Y por último, la idea está de que los valores deben ser aplicados también a la construcción del nuevo Estado. Y aquí, por ejemplo, está la cuestión de la divisibilidad del territorio del hipotético Quebec independiente, algo totalmente rechazado por la Asamblea Nacional, codificado en la Ley 99, la inmutabilidad de las fronteras de Quebec, y es algo también que en los defensores del principio democrático como elemento decisorio no suelen tender a aceptar. Es decir, Canadá es divisible, pero el Quebec independiente ya no. El Quebec independiente ya queda codificado como realidad. Y es algo que vemos también en la experiencia comparada. Por ejemplo, Kosovo en su constitución declara la indivisibilidad del territorio. Y esto en Quebec es especialmente importante porque hay territorios del norte de Quebec donde hay presencia de pueblos originarios, de primeras naciones, y para ellos las fronteras provinciales son una construcción
artificial. Ellos se asientan en territorios más amplios y esta hipotética independencia los separaría del resto de los miembros de su pueblo. Volviendo a las anteriores intervenciones, en relación con el Tribunal Supremo como institución representativa que mencionaba Ana Margarita, esto no solo en relación con con el hecho de que los 3 jueces de Quebec provengan por su sistema distintivo de derecho civil, sino que también estos, en cierto modo, algunas veces han adoptado un rol de representatividad de la provincia. Y, por ejemplo, tenemos el dictamen sobre la eliminación del registro de armas de fuego, que fue un registro que eliminó de manera unilateral el gobierno federal, pese a que Quebec quería conservar los datos que afectaban a la provincia, y cómo aquí los 3 jueces provenientes de la provincia se sitúan en la opinión mayoritaria y hacen suyos los argumentos de la provincia de Quebec en relación a que si fue un instrumento cooperativo en su creación, también debería haber una cooperación a la hora de eliminar, pese a que jurídicamente, efectivamente, estaba codificado en una norma federal y el gobierno federal podía disponer de él como quisiera. En relación con la judicialización de los conflictos, yo creo que en Canadá ha jugado un papel muy importante el que tengan la posibilidad de solicitar una opinión consultiva. Como la opinión consultiva ha permitido que los tribunales, sin que la opinión sea jurídicamente vinculante, aunque sí lo sea en el plano político, que los tribunales puedan entrar a analizar una cuestión sin que ello derive en un enfrentamiento directo, en que el tribunal tenga que resolver de una manera ya así no enmendable. Por lo tanto, esta idea de que la opinión consultiva ha permitido amortiguar las consecuencias. También el Tribunal Supremo, a la hora de interpretar en algunos aspectos, por ejemplo, en relación con la anulación de ciertos preceptos de la Carta de Derechos de la Lengua Francesa, relativas a la educación en francés, ha sido, por ejemplo, muy diferente en relación con Quebec. No solo concediendo periodos para modificar la norma, sino incluso, en su opinión, sugiriendo al legislador de Quebec una reforma de la norma que sí que sería compatible con la Carta de Derechos y Libertades. Por lo tanto, marcándole el camino para conjugar los 2 valores. Por un lado, la protección de la lengua francesa en Quebec y, por otro lado, la protección de los derechos fundamentales tanto de la Carta Quebequesa de Derechos como de la Carta de Derechos y Libertades de la Constitución de 1980. En relación con el rol de las relaciones intergubernamentales y cómo las relaciones horizontales han sido importantes, no solo que Quebec es el impulsor con Benoît Pelletier como ministro de Relaciones Intergubernamentales de la cooperación horizontal, sino cómo la cooperación horizontal ha conseguido que algunos temas acaben elevándose al nivel federal, a la cooperación vertical, y se materialicen en la práctica. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el gasto farmacéutico, con la compensación por el gasto farmacéutico. Como las provincias inicialmente empezaron discutiendo este marco y el modelo ideado por las provincias fue luego acogido por el gobierno federal y negociado por el gobierno federal con las provincias. Por lo tanto, como a través de las relaciones intergubernamentales horizontales, las provincias pudieron introducir un asunto en el nivel federal para que el gobierno federal actuara a este respecto. Aquí tenemos entonces la importancia de la cultura de la cooperación. La cultura de la cooperación que se ha ido
desarrollando a lo largo de los años en Canadá. Y quizá ahí tenemos una de las diferencias con el caso español, ¿no? La existencia de una cultura federal, de una cultura de la cooperación en Canadá, que en España parece no existir. En España parece muchas veces que se intenta razonar con lógica de Estado unitario sin tener en cuenta que nuestro modelo constitucional consagra un Estado de una naturaleza próxima al modelo federal. Y aquí, en relación con esto, la profesora Ana Carmona hacía referencia a la idea de la lealtad, como en Canadá, tanto por parte del gobierno federal como por parte del gobierno provincial, se ha ido huyendo de las soluciones unilaterales y se ha ido buscando el acuerdo. Se ha ido buscando el acuerdo siempre respetando las reglas del juego. Algo que en España no se puede decir de todos los actores constitucionales, en particularidad de el gobierno de Cataluña durante un periodo de tiempo que claramente su actitud fue la de desafiar claramente, de confrontar con el Estado, ignorando resoluciones del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o llevando a cabo la celebración del referéndum ilegal. También hacía mención la profesora Carmona y también Ana Margarita Russo a la crisis de las segundas cámaras, la imposibilidad del Senado para actuar como Cámara de Representación Territorial. Y yo creo que es importante en este respecto resaltar que evidentemente sería deseable en el modelo ideal que existiera un Senado que funcionara bien y que desarrollara esta función. Pero que no conviene caer en el error de que no es imprescindible un Senado que actúe como Cámara de Representación Territorial para tener un modelo federal que funcione. Y aquí Canadá nos muestra el ejemplo, como teniendo un Senado totalmente disfuncional, un Senado que es nombrado por el gobierno federal, ahora formalmente continúa siendo nombrado por el gobernador general a propuesta del primer ministro, pero es cierto que hay una tímida participación provincial a través del panel consultivo. ¿Cómo es posible que se desarrollen otros mecanismos de participación del segundo nivel en el nivel federal? Y en relación con este rol que ha adoptado el Senado tras la reforma en sus inicios, es cierto que intentó sobre todo en relación con Quebec, con por ejemplo André Pratt como senador, intentó dar traslado a algunas de las demandas de Quebec y por ejemplo el gobierno de François Legault hizo un llamamiento a los senadores de Quebec a que se opusieran a unas normas aprobadas en los comunes, en una sí con éxito, una regulación en materia bancaria que menoscababa la protección de los consumidores en Quebec, y es cierto que intentó tener un rol de ejercer este rol de representación provincial. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido quizá un poco aminorándose. De hecho, André Pratt acabó dimitiendo, como acabó renunciando a su puesto como senador, bastante descontento con cómo funcionaba el asunto. Sobre todo porque, pese a que no son senadores de partido, pero sí que se puede constatar que se están nombrando senadores que son ideológicamente muy afines al primer ministro. Y por lo tanto, senadores que están que dedican más atención quizá a una problemática o bien muy local, que no llega ni siquiera al ámbito provincial, o bien a aspectos que están en consonancia con su posicionamiento ideológico, independientemente de cómo ello afecte a la provincia por la que son nombrados. Y por último, y creo que fue paradójicamente el primer comentario que hizo la profesora Carmona, la idea del acomodo progresivo, de este acomodo progresivo, de este acomodo en el largo plazo también, y cómo el intentar conjugar medidas que permitan dar respuesta a las demandas de un territorio, pero intentando que
no supongan un privilegio, que no haya un efecto reacción, ¿no? Algo que se ve, por ejemplo, mucho en España. Y cómo en parte se ha conseguido buscando asimetrías en la aplicación del derecho. Es decir, permitiendo un margen jurídico común que permita a todas las provincias ejercer la asimetría si la quieran, pero que únicamente Quebec lo ha hecho o las ha ejercitado, o únicamente la Quebec las ha ejercitado con su total intensidad. Tenemos el ejemplo del plan de pensiones o tenemos el ejemplo de las políticas de inmigración, donde únicamente Quebec ha querido contar con un programa propio en relación con la inmigración. Incluso hay provincias como Ontario que inicialmente empezaron a participar y con el paso de los años decidieron dar marcha atrás y volver a retornar las competencias al modelo, al nivel federal. Y en relación, ya para terminar, con la cultura de la cooperación y con el sistema de financiación, precisamente yo iba a poner el mismo ejemplo de la reunión creo que fue ayer, del presidente Moreno y el presidente Puig en relación con la reforma del sistema de financiación. Este puede ser quizá una de las lecciones, ¿no?, de la experiencia canadiense. Cómo el nivel horizontal de relaciones intergubernamentales puede permitir el que posteriormente esos temas acaben en la agenda nacional y se trasladen al modelo de regulación vertical, en nuestro caso al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que las sensibilidades de todos los territorios estén representadas. De hecho, parece que no solo está el Frente Andalucía-Valencia por un lado, sino que también las comunidades del interior más despobladas también están optando por el mismo modelo. Por supuesto, cualquier lección que se traslade del modelo canadiense o de cualquier otro tiene que tener las debidas cautelas. Es decir, no porque trasplantemos una institución de un modelo a otro va a funcionar, y evidentemente también es complicado medir cómo. Yo me centro en el carácter jurídico, las medidas de carácter jurídico institucional, pero en qué componente ha tenido también para desactivar el proceso soberanista los cambios sociológicos, por ejemplo, producidos en la sociedad quebequesa, como el sector más joven de la sociedad no ha vivido, por ejemplo, el proceso de la Revolución Tranquila, la marginación inicial o el sentimiento de que la lengua francesa estaba en peligro, o de que uno, si únicamente hablaba francés, no podía acceder a los puestos directivos en las empresas, etcétera. Por lo tanto, ese proceso también de cambio sociológico en Quebec, de transformación, de modernización de la sociedad quebequesa, esa idea de que uno puede perfectamente hoy en día vivir su vida en Quebec en francés sin ninguna cortapisa, también evidentemente ha tenido un peso a la hora de cambiar las prioridades de un determinado segmento de la sociedad, y por tanto de restar apoyo al movimiento soberanista, el cual también ha sabido reciclarse quizá en un movimiento más pragmático actualmente con el gobierno actual, un nacionalismo mucho más pragmático y no, por tanto, enfocado en el rupturismo unilateral. Muy bien, Francisco, tenemos 15 minutos. Tienes dos preguntas en el chat y te pediría que leyeras, por favor, las preguntas de Miquel y de Alberto. Si puedes leer, digamos, voz alta, así que también para la grabación. ¿Crees que es planteable en España configurar la Constitución a estas alturas como un pacto entre comunidades? ¿Y que dónde quedaría la concepción liberal de la ciudadanía integrada por
por individuos libres, y que en materia de agravios, ¿qué alcance tienen los derechos históricos en la Constitución? Si ese federalismo asimétrico podría dar cabida a alguno de estos territorios. Bueno, en relación con la Constitución española, es evidente que nuestra Constitución tiene elementos asimétricos, en tanto que se reconoce los derechos históricos del País Vasco y Navarra, y cómo estos dan lugar a su sistema de financiación de financiación distintivo. Pero yo creo que aquí habría que diferenciar entre, una cosa es el reconocimiento de hechos, el tratamiento diferenciado de cuestiones que son de hecho diferentes. Por ejemplo, es evidente que una comunidad que tenga una lengua propia debe tener competencias en materia de lengua, en materia de cultura, para desarrollar la misma. Pero o el reconocimiento en nuestra Constitución de los derechos históricos del País Vasco y Navarra es algo que a día de hoy no es posible cambiar. Está reconocido en la Constitución, pero diferente es el trasfondo práctico que tenga. Es decir, el reconocimiento asimétrico de estos derechos del País Vasco y de Navarra no tiene por qué, o no debería por qué, en mi opinión, redundar en un privilegio territorial a la hora del sistema de financiación. Por poner un ejemplo, el que estos dos territorios no participen en el programa de solidaridad interterritorial, siendo dos de los territorios más ricos del conjunto del país. Por lo tanto, el reconocimiento de las asimetrías no tiene por qué redundar en un privilegio. Ese es uno de los elementos evidentes más complicados de conseguir, el cómo evitar que las asimetrías se conviertan en un privilegio. Y es algo en lo que habría que trabajar, y que un proceso federalizante asimétrico en España podría perfectamente reconocer estos derechos históricos, este tratamiento, pero no tendría por qué, como sucede actualmente en la práctica, redundar en un tratamiento privilegiado. Configurar la Constitución española como un pacto entre comunidades, veo difícil, sobre todo en el sentido de, en comparación con Canadá, son dos dinámicas diferentes de surgimiento del Estado federal. Mientras que en Canadá es un federalismo de agregación de colonias que gozaban de un cierto grado de independencia, además muy alejadas de la metrópoli, etc. En España tenemos un federalismo de devolución, en el cual un Estado unitario es el que se acaba descentralizando, y un Estado en el que quizá es cierto que coexisten diferentes demandas de autogobierno. Por ejemplo, en los últimos años se ha planteado la posibilidad de que las comunidades autónomas que lo deseen puedan devolver competencias. Diferentes sensibilidades de autogobierno que, en mi opinión, no se rigen, por ejemplo, por las comunidades denominadas como históricas, ¿no? El País Vasco, Galicia y Cataluña. Y aquí creo que la profesora Carmona estará de acuerdo en que, por ejemplo, si un territorio mostró en España deseo de tener voluntad de autogobierno, de constituirse en comunidad autónoma, fue Andalucía, el cual siguió el procedimiento extremadamente complicado del 151 y para convertirse en comunidad autónoma. Y, por tanto, evidentemente, si se concibiera la Constitución como el acuerdo de comunidades autónomas, estaríamos quizá relegando a un segundo plano el papel de la soberanía popular, ¿no? del cuerpo electoral, de que la soberanía reside, en el caso de la Constitución española, en el pueblo español, al introducir este elemento de si España fuera un producto de comunidades autónomas. En relación con el Senado, veo que la profesora Carmona está de acuerdo con que si hay una comunidad autónoma que
tenía voluntad de acceder al autogobierno, esa era Andalucía. En relación con el Senado, que Canadá, dice el profesor Pasaguren, que Canadá demuestra que un sistema federal puede funcionar sin Senado. Pero carecer de un Senado federal provoca diferencias en el funcionamiento del sistema que se canalizarían más adecuadamente si existiese un Senado federal. ¿Hasta qué punto es conveniente, si sigue siendo conveniente, la existencia de un Senado federal? Yo creo que sí, evidentemente, el que no exista un Senado federal sí que provoca determinadas deficiencias que se canalizarían mejor a través de un Senado federal. Yo creo que no es condición indispensable, es decir, que sí que puede el sistema federal funcionar sin Senado. O mejor dicho, sin un Senado que funcione como Cámara de Representación Territorial, pero que sí es deseable. Yo creo que, por ejemplo, aquí el modelo federal alemán, en el hecho de que sean los gobiernos los que estén representados en el Bundesrat, sí que ha conseguido muy bien conjugar esta dinámica de que el segundo nivel, los estados, en el caso alemán, participen en el nivel federal. Yo creo que sí que sigue siendo conveniente la existencia de un Senado federal, sobre todo un Senado federal que tenga cuyo consentimiento, cuya participación sea no solo deseable, sino necesaria en algunos aspectos. Por ejemplo, en materia como la de financiación, en que la reforma de las normas básicas del modelo de financiación requieran la participación de ese Senado que da traslado a la voluntad de los gobiernos del segundo nivel. Yo creo que en ese sentido sí que sigue siendo conveniente la existencia de un Senado federal a este respecto. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias por contestar a todas estas cuestiones y preguntas que confirman, digamos, el valor añadido que tu libro da al debate. Entonces, enhorabuena. Y gracias también a Ana Carmona de Contreras y a Ana Margarita Russo por sus comentarios y a todos y a todas los que han participado hoy en el debate. Y de verdad creo que ha sido un evento muy interesante. Yo tengo muchas notas, he aprendido muchísimo, entonces otra vez gracias a todos y a todas. Y pues ahora esperamos la segunda edición del libro, Francisco. Entonces, cuando quieras, me mandarás tu nueva edición y estaré muy feliz con Giacomo y con los amigos de Stas de organizar otro debate. Buenos días a todos y gracias otra vez. Muchas gracias.